Olis, yo de nuevo. Vamos a analizar si las redes sociales son un buen administrador de contenidos para proyectos digitales. Entonces, la primera respuesta que yo daría, bueno, depende del usuario, ¿cierto? Depende del usuario. Pero no es sencillamente porque nuestro usuario esté en Instagram o en Facebook o en Twitter o en TikTok que nos debemos ir allá a ciegas. No, la recomendación de una vez les digo es considerar a las redes sociales como parte de nuestra estrategia global de comunicaciones. Como les decía antes, el sitio web, la recomendación que les hacemos es que el sitio web siempre sea su principal canal de publicación y distribución de contenido. ¿Por qué? Porque en el sitio web podemos controlar prácticamente todos los factores, todas las variables que van a hacer que el contenido tenga permanencia en Internet, que el contenido posicione bien en Internet. En cambio, en las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales dependemos mucho de algoritmos de terceros. Entonces, ¿para qué son buenas las redes sociales? Para muchas cosas, pero fundamentalmente las redes sociales son maravillosas para crear comunidad, para mantener esta relación, esta conversación, interacción con la comunidad y para conducir tráfico a nuestros otros medios, a nuestro sitio web, por ejemplo. Es muy posible que hayan personas que descubran nuestro proyecto por las redes sociales, o a la inversa, que haya gente que se haga seguidora de nuestras redes sociales porque conoció nuestro proyecto después de hacer una búsqueda en Internet. Lo que sí ayudan es a llevar a gente a nuestro sitio web. Entonces, el posicionamiento del sitio web va a depender de lo que haga esa persona que llegó por redes sociales en nuestro sitio web, no del solo hecho que haya llegado de redes sociales. De una vez aquí, quiero recordarles de este fenómeno horroroso y una práctica lamentablemente muy común, que es el clickbait. El clickbait, esto de generar mensajes en redes sociales engañosos o llamativos que lleven a la gente al sitio web con promesas engañosas o con titulares amarillistas. ¿Qué va a pasar? Simplemente porque se considera que el que llegue mucha gente al sitio web es bueno para luego mostrar las estadísticas a potenciales anunciantes o decirle a la otra radio, tengo más enlaces que tú. No, señores, es un problema cuando nosotros llevamos a la gente con premisas equivocadas o engañosas a nuestro sitio web y la gente que hace al llegar y ver que no es lo que buscaba se va de inmediatamente. Y eso, en vez de ayudar al posicionamiento, perjudica el posicionamiento. Entonces, a veces, esa práctica de llevar tráfico al sitio web por llevar tráfico sin diseñar estratégicamente esa relación entre las redes sociales como direccionadoras de tráfico y el sitio web como receptor con buenos contenidos, es perniciosa y realiza el efecto y es completamente contraproducente a lo que pensábamos que estábamos haciendo bien. Entonces, las redes sociales, insisto, son excelentes para hacer un satélite más dentro de nuestra estrategia de contenido. Hay personas que tienen muy buenas sus redes, proyectos que ya existen con unas redes muy buenas, pero con unos sitios que no están estratégicamente diseñados. Entonces, si nosotros queremos permanecer en Internet, queremos que nuestros contenidos destaquen, que nuestros contenidos vayan más allá del tiempo, porque si posicionamos bien, tienen que entender que el concepto de posicionar es que mientras más tiempo está nuestro contenido allí y más personas lo visitan, la prueba del tiempo va a hacer que ese contenido sea aún más relevante, que envejezca como un buen vino, ¿sí? En cambio, las redes sociales, fíjense que es todo lo contrario, es pura actualidad. Los contenidos que están fuera del contexto, no necesariamente contingentes, no perduran, de inmediatamente quedan relegados a esa flecha del tiempo, porque las redes sociales es puro presente. Sí, véanlo, o sea, una estrategia en redes sociales para mí es como una persona con Alzheimer, solo recuerdas el presente, 5 minutos y olvidaste todo el pasado. Cambio, nuestra estrategia de sustentabilidad de nuestros proyectos comunicacionales y periodísticos tiene que ir más allá de un simple presente. Vamos a revisar aquí unas estadísticas. Lo que están viendo allí son unas estadísticas de Parsley. Parsley es una agencia consultora que provee estadísticas de Internet y se ha especializado mucho en el trabajo con medios de comunicación. De todos los clientes de los cuales ellos les prestan el servicio de analítica, que como les digo, son muchos medios de comunicación muy importantes, lo que nos muestra esta lámina es cuáles eran los medios de referencia de la gente que llegaba a las páginas de los medios, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en esta lámina, ¿qué es lo que estamos viendo? Que por allá a principios del 2017,
Fundamentalmente la gente llegaba a los sitios web desde Facebook. ¿Ok? Muy importante Facebook. Y fíjense que la gente llegaba a los sitios de información, a los medios, por búsquedas de Google en mucho menor medida que desde Facebook. Pero empieza a pasar el tiempo, Facebook empieza a develarnos muchos de sus lados oscuros, específicamente con sus fallos en temas de publicidad, perdón, de privacidad y con los datos y los malos usos con nuestros datos. Y aquí el mundo empieza como a dejar de utilizar a Facebook específicamente como fuente primaria para información de noticias, ¿ya? Y contenidos más serios. Entonces, aquí se genera una relación especular. En la medida en que la gente se aleja más de Facebook como el sitio, la plataforma para iniciar una búsqueda de información noticiosa, empieza a mejorar la situación de Google. ¿Por qué estoy hablando solo de Facebook? Porque si se fijan en estas estadísticas de Parsley, de las redes sociales que refieren contenido, luego la siguiente es Twitter y en muy menor medida. Terminamos el 2018 muy auspiciosamente para Google, porque vuelve a recuperar el territorio que había perdido como sitio inicial de inicio de una búsqueda. Avanza el 2018 al 2019 y fíjense como a pesar de que Facebook hace intentos, se mantiene muy por debajo de lo que era antes y Facebook no supera el 25% de envíos de enlaces a los sitios web. En cambio, las búsquedas de Google superan el 50%. ¿Ok? Entonces, es impresionante cómo Google y esta tendencia continúa hasta ahora. Y miren que Facebook ha subido un poquito, pero la tendencia se mantiene así. Entonces, definitivamente, si tenemos un equipo pequeño de periodistas, de comunicadores, tenemos recursos finitos, ¿sí? Y queremos proyectar un proyecto, hacer un proyecto de comunicación sustentable. Ustedes me preguntan a mí, ¿qué? ¿Me dedico a estas redes sociales con Alzheimer, que solo el presente es lo importante? ¿O trabajo en función de posicionar contenidos en estas plataformas que me ayudan a que estos contenidos envejezcan bien? Y cuando digo envejecer bien, no es envejecer, sino que estos contenidos que posicionamos web los podemos actualizarlos y podemos hacer que nuestros buenos contenidos arrastren a nueva gente a nuestro sitio web y conozcan los otros contenidos. Entonces, y definitivamente nosotros manejamos dentro de nuestro sitio web, como ya ven, a esta altura deben haber visto ya la clase dedicada a administradores de sitios web, nosotros podemos manejar la arquitectura de nuestro sitio web, de nuestros contenidos, la interrelación de los contenidos, trabajar con una estructura hipertextual ideal que permita que la gente navegue y encuentre otros contenidos en nuestro sitio. En decenas de ponencias de grandes medios de comunicación que dicen tenemos que dejar de estar trabajando para las redes sociales, ¿sí? Y enfocarnos en nuestras casas, en nuestros propios sitios web. Y claro, utilizar las redes sociales para lo que son buenas, que es para mantener la relación con la comunidad, ¿ok? Pero si nosotros creamos proyectos solamente en redes sociales, estamos trabajando en el territorio de otros. El paradigma de las redes sociales existentes entre el 2010, que es como el año en que se popularizan, al 2014, era simplemente un feed, ¿sí? Con la misma lógica de los blogs. Lo último va de primero. Así de simple, ningún tipo de proceso de selección. Es decir, si tú en Twitter seguías a 100 personas, tú vas al feed y vas a ver lo último que han publicado cada uno de las 100 personas a las que tú sigues. ¿Ok? Era fácil de entender, dicen que esto generaba como esta adicción a la red porque como todo es puro presente, es lo último que está pasando, permanentemente nos incitaba a chequear para ver qué es lo que está pasando, hacer revisiones constantes. Pero ¿qué pasa? Esta forma de cómo se revisaban las redes sociales ya no funcionaba tanto, ¿ok? Esta lógica de blog, de postear los últimos posteos. ¿Por qué? Que en la medida en que las redes sociales se hacen aún más populares, tan populares como son hoy en día, empiezan a haber muchos actores y muchos mensajes. Entonces, nuestros mensajes definitivamente se empiezan a perder en la masa y dejan de tener efecto. Imagínense en ese Twitter inicial de por allá en el 2008, 2009, seguías a 100 personas. Digamos que es posible seguir el ritmo de esas 100 personas. Pero imagina que después empezaste a seguir a 1000, a 2000 personas. Oye, hay muchos mensajes de aquel que tuitea menos que se pierden en los mensajes del que tuitea más. Es decir,
en el contexto de cientos y cientos y cientos de miles de mensajes que empiezan a aparecer en las redes, colapsa el contexto y dejamos de tener efecto, dejamos de garantizar que la persona que está interesada en lo que tenemos que decir nos lea. ¿Qué pasa? La gente empieza a irse a servicios más íntimos, como llamo yo, como a crear grupos de WhatsApp, con el Messenger inicialmente, o grupos de Facebook donde garantizan que van a tener, que van a ver los mensajes de su interés. En cambio, estas plataformas ahora se convierten en un sitio lleno de mensajes indiferenciados. ¿Okay? Entonces la gente se va a servicios más íntimos, que llamo yo. Eso desde el punto de vista de los usuarios. Ahora, desde el punto de vista de las compañías de creadoras de estas plataformas, este es el momento perfecto para instaurar su modelo de negocio. ¿Okay? ¿Qué pasa? Llegaron a una masa crítica de usuarios, ya está claro que estas plataformas se instalaron, son parte de nuestra rutina, y entonces ellos aquí empiezan a introducir cambios que en buena medida dicen que es para nuestro bien, pero en realidad es el contexto ideal para ellos instaurar los servicios de venta de publicidad, que es lo que los financia. ¿Sí? Al menos, Twitter no, Twitter, pero ahora no quiero entrar en los modelos de negocio específicos de cada plataforma. Dentro de toda Twitter es la que sigue teniendo más compromiso con la información, y ellos, de hecho, si se fijan, cuando van a bajar, bueno, es que ya nadie baja Twitter hoy porque ya lo tenemos bajado, pero hagan el ejercicio de entrar a iTunes o entrar a Google Play y buscar a Twitter, y van a ver que Twitter está bajo medios de noticias, bajo plataformas de noticias, no está en redes sociales. ¿Sí? Ellos mismos se han posicionado y se han diferenciado muchísimo de ser considerado como una red social. Han sido como más, y han recuperado mucho. Pienso que con los fenómenos que nos ha tocado vivir últimamente, Twitter ha recuperado mucha fuerza, la había perdido. ¿Okay? Pero entonces, este es el momento ideal para que las plataformas más populares instalen sus algoritmos, o lo que llamaban por ahí el feed, o este muro curado, ¿no? ¿Cuál era la lógica allí de estos algoritmos? Es decirte, oye, yo voy a evaluar lo que tú quieres, a quienes tú lees, lo que realmente yo noto que te interesa, ojo, y ellos lo notan no solamente por tu comportamiento en la red social, sino porque tienen acceso a tu historial de navegación. Aquí recuerden las clases de herramientas cuando hablamos de privacidad. O sea, aquí se tiene enlace, acceso a metadata, acceso a las cookies en tu computador, acceso a los historiales. Entonces Facebook, ahí está el Pixel de Facebook, que es un programa que te puede rastrear en qué páginas web estás para darle una información al programa y saber tus preferencias y generar de esa manera un perfil de cliente para la venta de anuncios de Facebook. Muy, muy perfecto. Por eso Facebook, yo digo que es como la máquina publicitaria más perfecta que ha habido hasta ahora. Es ideal para las personas que quieren comunicar algo, no solamente vender algo, sino incluso hacer un aviso específico, de interés específico para una comunidad específica. Estos programas supuestamente saben, analizan tu comportamiento, y de esa forma te arrojan resultados o te muestran un feed personalizado que en teoría debe ajustarse, o eso es lo que ellos prometen, a tus intereses, a una experiencia personalizada. Entonces, bueno, aquí entramos a este viejo problema de las burbujas de información, ¿okay? Donde al final vamos a siempre estar recibiendo mensajes de los mismos tipos de mensajes y contenido que hemos estado antes visitando porque son más populares y el algoritmo asume que es lo que te gusta, pero al final se generan unas burbujas de información que nos mantienen en un círculo vicioso de donde solo oímos lo que nos gusta oír, solo oímos de las personas que aparentemente nos gustan oír. Al final, ¿hasta qué punto decides tú qué es lo que te gusta oír y ver? Es como que Facebook empieza a predeterminar el algoritmo, ojo, ¿no? A predeterminar lo que supuestamente te interesa a ti. Y esto es complejo, ¿ok? Esto es muy complejo, porque en Facebook, y hablo de Facebook porque sigue siendo, a pesar de que ustedes estén utilizando otros medios de comunicación, Facebook sigue siendo la plataforma con más penetración. Y Facebook es dueño de Instagram, que a ustedes Instagram les puede parecer más buena onda, pero Facebook es dueño de Instagram y comparten toda la data sobre sus usuarios. ¿Okay? Así que si ustedes están
utilizando Instagram como la red primaria, también están entregando información a Facebook para el perfilamiento de usuarios. Entonces, no estoy diciendo que la publicidad sea mala necesariamente, porque es lo que permite que esta red social exista, pero que sí, aquí el interés primero para la compañía como plataforma es perfilarnos como clientes para poder vender los anuncios. La promesa no es que van a saber nuestros nombres, ellos no entregan nombres y apellidos, no desanonimizan a los usuarios, pero sí saben todo sobre nosotros. Recuerden las clases sobre privacidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estos feed, donde ellos dicen que le entrego a las personas un feed, un muro hecho a la medida de las personas. Al final no es necesariamente que ese muro esté hecho a las medidas de las personas. Ese muro está hecho con esta lógica de burbujas de información que les acabo de contar. ¿Y qué pasa? Si nosotros, como un medio de comunicación, o como un proyecto de interés social, o como un proyecto noticioso que quiere entregar información de última hora, si no somos clientes de Facebook, es decir, si nosotros no pagamos porque la gente vea esos mensajes, es muy probable que vamos a desaparecer en esa jungla de mensajes que hay en Facebook. Es lo que yo les decía, Facebook y las redes sociales en general, véanla como un distribuidor de información. Y nosotros nos hemos mal acostumbrado a que todo lo que hay en Internet es gratis. Y no lo es. O sea, precisamente en estos últimos años estamos identificando dónde están esas estructuras de negocio. Y aquí les quiero hacer la analogía con los periódicos. ¿Ya? Con los periódicos estábamos muy clara en la industria periodística que los periodistas hacen una cosa, la imprenta imprime, que es otra cosa, y hay empresas de distribución que distribuyen, que es otra cosa. En algunos casos, la empresa periodística, la imprenta y la empresa de distribución podrían ser las mismas, pero en la mayoría de los casos no lo son. El que distribuye es otra persona. Vamos mucho más atrás en la historia primera de los medios de comunicación. El pregonero, ese niñito que está en la calle vendiendo el periódico. Él no es periodista, él no es dueño del medio, él no escribe, él distribuye. Entonces, en ese caso del pregonero, ese niño gana un dinerito. Ese pregonero me lo imagino así como de las novelas de Charles Dickens, así por ahí. Ajá, ese niñito gana unas moneditas por distribuir los periódicos. O el niñito que junta plata de las películas gringas que va los domingos en bicicleta repartiendo los periódicos. Ese niñito no tiene nada que ver con el medio. Él gana una pequeña plata por cada periódico que distribuye. Bueno, eso es Facebook, gente. Facebook es el nuevo distribuidor de información. Y los medios nos hemos olvidado de ponerle ojo a la distribución. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos lo hicieron muy fácil. Y ahora estamos pagando el precio de haber entregado la distribución a algoritmos de terceros interesados. Si tú, como publicador en una red social, específicamente Facebook, que es el caso que les estoy contando, quieres garantizar que mujeres entre 20 y 25 años que viven en Ñuble lean esta noticia sobre determinado tema que a ti te interesa que ellas específicamente vean, tú puedes hacerlo pagándole a Facebook por el anuncio. ¿Okay? Entonces, para que entiendan, un anuncio, Facebook gana plata no solamente por publicidad, no es falabella, no es vender zapatillas, ropa, no, es vender información. O sea, si tú quieres que Facebook te muestre tu mensaje a ese público específico que a ti te interesa, tienes que pagarle un anuncio a Facebook. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Funciona súper bien siempre que pagues. Entonces, ese es el punto que yo les vengo a plantear acá. Tenemos que dejar de pensar en las redes sociales como un aliado para construir comunidad, para crecer. Eso fue en un principio. Ahora está claro que son empresas, las redes sociales, con excepciones como les contaba, como Twitter, que sí le gusta posicionarse como un medio de información, como una red de información. Los grandes medios importantes están diciendo que tenemos que desarrollar otras estrategias de distribución de nuestros contenidos y no depender tanto de algoritmos de terceros. O si tú quieres insistir en que tu trabajo es en redes sociales, asumir que las redes sociales son un negocio y pagar porque te vean, ¿no? Entonces, cuando les digo desarrollar otras estrategias de distribución, acuérdense de todo lo que hablamos en la primera cápsula sobre administradores de contenido. El sitio web es como
la mejor estrategia porque allí podemos controlar la lógica, la arquitectura de la información, podemos mantener ese contenido al aire permanentemente y que no se pierda con la flecha del tiempo. O por último, una reflexión. Nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Sustituyamos el río por las redes sociales. Nadie se baña en las redes sociales 2 veces porque todo cambia en la red social. Y también cambiamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Imagínense que tenemos un proyecto de comunicación y queremos decir algo importante. Lo posteamos en Instagram, en Facebook, en la red de su preferencia. ¿Qué va a pasar? El río de las redes sociales va a avanzar y nuestro mensaje va a ser agua del pasado. ¿Okay? No vamos a poder volver con toda la facilidad a los mensajes. Incluso con el tiempo se dice, esto es muy variable, pero fundamentalmente un mensaje en Facebook después de un mes, más o menos, los servidores de Facebook lo comprimen y deja de estar como que disponible tan fácilmente en este feed público. Entonces, si nosotros hemos publicado algo importantísimo hace un mes, y alguien quiere saber de eso, algo importantísimo que publicamos, va a ser bien difícil que lo encuentre en Facebook. ¿Me explico? Entonces, nuevamente, piensen en las redes sociales como ese río de Heráclito que siempre está cambiando y nunca nos vamos a poder bañar en el mismo río porque es puro presente. Entonces, si nosotros queremos velar por la sustentabilidad de los contenidos de nuestros proyectos digitales, tenemos que trabajar con una mezcla estratégica, de la cual nuevamente les vuelvo a recomendar el sitio web como el corazón de la estrategia. Eso sería. Seguimos la próxima semana con plataformas de video y de audio. Cuídense.